Muy bienvenidos a un nuevo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Continuamos disfrutando juntos de la serie Preparación para el tiempo del fin. Y hoy vamos a ver Babilonia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo aquí. Y también, por último, os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de comenzar, como hacemos siempre, quiero recomendaros quecurso.com, donde podréis encontrar interesantes cursos gratuitos de salud, familia, educación y otros. También, durante esta serie, estamos ofreciendo un libro. Estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Así que si lo queréis tener, solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Ahora sí, comenzamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Daniel 12:1. Hoy nos centraremos principalmente en Apocalipsis 13, en los acontecimientos y los poderes descritos allí. En Babilonia, la ciudad de la confusión y la falsa adoración. Ya sabéis, si queréis profundizar además en el tema, solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. Vamos con las preguntas del tema de hoy. Dios tiene personas fieles en todas las iglesias. Eso no hay que dudarlo, no hay que ponerlo en duda. No somos salvos, de hecho, por pertenecer a una determinada denominación religiosa. Nos salva Jesús. Jesús es el Salvador y la relación personal que mantenemos con Él. Y para introducirnos en el tema, pues tenemos que ver qué nos dice Apocalipsis 13 del 1 al 10 y cómo podemos entender esta profecía de la mano de la historia. Lo que pretendemos en estos programas es de presentar a los que los siguen de manera sencilla pues, temas tan interesantes que son descritos en la palabra de Dios. Es cierto que en programas anteriores hemos tocado algunas pinceladas sobre los problemas o la preparación, ¿no?, para el tiempo final. Consideramos, según las Escrituras, que vivimos en esos tiempos. El tema que vamos a tocar en este programa es un tema quizás que no vamos a poder profundizar demasiado, pero desde luego les invitamos a los que siguen el programa que puedan escribirnos, que puedan incluso adquirir el libro que les está regalando, porque el tema sobre todo de hoy, que es un tema profético, desde luego merece mucho estudio, profundidad, reflexión y oración, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de profecía, tenemos que entender que la Biblia lo que pretende es mostrarnos la verdad. ¿Por qué razón? Porque como hemos visto en anteriores programas, el enemigo tiene siempre como la idea de sustituir la palabra de Dios por ideas distorsionadas de la verdad. Y la Biblia pues, es nuestra garantía para poder visualizar cuál es la palabra de Dios y su voluntad para nuestra vida. Por lo tanto, es importante que consideremos esta idea como que este programa no va a señalar a personas, pero sí que podemos señalar sistemas de adoración, sistemas estructurados sobre una base que desde luego no es la que la Biblia nos muestra. Y el enemigo desde luego tiene sistemas montados, religiosos, para poder desviar a los creyentes, a los creyentes sinceros, fieles, que tienen el anhelo y el deseo de hacer las cosas bien, pues desde luego él está interesado en poder apartarlos de ahí, ¿no? Apocalipsis 13 es una profecía, bueno, el libro de Apocalipsis en general, es un libro de revelación, un libro sobre todo, podemos decir que podría ser una segunda parte del libro de Daniel, tal y como lo hemos estudiado así por encima un poco en anteriores programas, y lo que describe Apocalipsis 13, versículo 1 al 10 sobre todo, es la continuación de Apocalipsis 12. Y Apocalipsis 12
versículo 17, en donde se describe, digamos, el gran conflicto, sobre todo el gran conflicto entre Cristo y Satanás, cómo Satanás es expulsado del cielo con sus ángeles, cómo Cristo viene a este mundo y cómo él trata de destruir a Cristo, pero Cristo al final le vence en la cruz, pues el capítulo 12, versículo 17, termina de esta forma, ¿no? Esto nos va a permitir introducirnos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y dice así: entonces el dragón, y tal y como lo dice antes, se describe que este dragón es la serpiente antigua, es decir, el diablo y Satanás, descrito en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente engaña a Adán y Eva. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, aquí el enemigo está airado. ¿Por qué razón? Porque Cristo venció en la cruz. Ahora, la descendencia de la mujer, como habíamos dicho en Génesis 3:15, ese conflicto entre aquellos que van a seguir a Cristo y aquellos que van a seguir a Satanás, ¿no? Hay esas dos descendencias. Por los descendientes de la mujer, santa, pura, hermosa, la que aparece aquí en el capítulo 12, dice que esta tiene una característica, dos características fundamentales, que son seguidores de Cristo, ¿no? Primera, que guardan los mandamientos de Dios, es decir, sello de identidad, y que tienen la fe de Jesús. A pesar de que los conflictos o las circunstancias de este mundo, ellos depositan completamente su vida en Cristo. Entonces, este dragón está airado, va a combatir, va a buscar, va a perseguir. Y ahí tenemos toda la historia de la Iglesia de la Edad Media, pues como sistema religioso, ¿no? Pues el catolicismo, el papado, el sistema papal, pues fue constantemente persiguiendo al pueblo de Dios, el remanente. Incluso se trató de destruir la Biblia, y cómo todo ese tipo de eventos fueron tratando de eliminar lo que era el pueblo de Dios. El capítulo 13 de Apocalipsis, pues, ¿qué hace? Pues simplemente describe de manera más amplia, usando también capítulo 7 de Daniel, pues lo que hace es identificar cuál es el rol de este sistema religioso, creado desde luego no por hombres, sino, como dice el libro de Daniel capítulo 8, versículo 24, dice que es un poder que ha sido construido y le ha sido dada la autoridad y el poder por el dragón. Es decir, el poder este sistema religioso, político y religioso, como es el sistema papal, pues lo que describe es que lo que le interesa es cambiar la ley de Dios, lo que le interesa es poder sustituir, digamos, el plan de salvación por cosas humanas. Entonces el capítulo 13 empieza así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ahí lo tenemos, otra vez se repite el texto de Daniel 8, 24, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Si vamos a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, podemos ver cómo se describe, y Daniel mismo identifica cómo estos son los reinos que ha habido a lo largo de la historia. Y entre ellos se describe a Roma que iba a tener diferentes etapas. La Roma pagana, política, y después pues iba a derivar en una Roma religiosa, en una Roma, lo que conocemos sobre todo en el área protestante como la Roma papal. Y a partir de aquí se nos dice que este tiene autoridad, pero no por sí mismo, sino por debido al dragón, que el dragón es el que está detrás de todo este sistema. El versículo 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. En el libro de Daniel habla de los 1260 años, o tiempos y medio tiempo. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y todos los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra,
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Es decir, aquí en todos estos textos nos da pues, características muy importantes y muy claras. Ahora uno tiene que empaparse, ¿verdad?, de la Biblia, tiene que estudiar la Biblia, estudiar comparando estos textos, sobre todo con el libro de Daniel. Y vais a ver cómo hay más de 20 características donde desde luego identifican claramente este sistema religioso que desde luego está dirigido por Satanás. Es un sistema que está aquí en este mundo y lo que pretende ¿qué es? Pues es sustituir el plan de salvación que tiene Cristo. Y todo esto lo confirma también la historia, según hemos visto. Hay un matiz muy importante en estos textos, que este sistema no solamente busca suplantar el plan de salvación, sino también la obra de Cristo. Busca presentarse bajo engaños como un ángel de luz. Con el Evangelio de Cristo presenta esos engaños. Vemos 42 meses, justo son 3 años y medio. Vemos aquí un matiz que es justo el ministerio de Cristo, en el que estuvo aquí en la tierra ministrando y sanando, etcétera, hasta que llegó a la muerte. Vemos también que esta muerte es herida por muerte, pero también vuelve a vivir. Vemos detalles y matices en el cual se quiere suplantar y presentarse como un Cristo falso completamente, y se muestra a esa sociedad como una religión, como un sistema, donde iba a engañar a muchas personas, que buscaba una principal cosa, que es la adoración de las personas. Y esto es muy importante porque vemos que desde el principio, desde el origen, que Satanás, que ese ángel de luz, pecó, lo que buscaba era la adoración para él. Buscaba ponerse en el lugar de Dios para que todas las criaturas le adoraran. Buscaba ponerse en el lugar de Dios. Y esta descripción nos habla muy bien, que hablaba blasfemias, arrogancias. Quería tener una autoridad que no le pertenecía y quiso tomarla por un tiempo y se sintió bien este Satanás, esta bestia que estaba bajo este sistema. Entonces, de cierta manera, vemos que aquí el punto es la adoración. La adoración es algo importantísimo. Y la pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? ¿Y de qué blasfemia se está hablando? Cristo, en una de sus intervenciones de sanar a una persona, está acusado de blasfemia y ahí se le grita que está perdonando los pecados. Nadie puede perdonar los pecados más que Cristo, más que Dios. Entonces, ningún sistema religioso o político puede perdonar los pecados de las personas. Y es interesante que el versículo 4 dice que el dragón le dio autoridad a la bestia, como habíamos leído antes, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y es interesante porque la adoración, según la Biblia, ha de ser ¿para quién? Ha de ser para Cristo, porque Él es el protagonista. Él es el que nos ha dado, primero nos ha creado, nos ha salvado, y todas las promesas tienen que ver ahora mismo, pues la promesa que el cristianismo está esperando, al menos en alguna parte, es la segunda venida, su segunda venida. El enemigo lo que pretende es que, por medio de muchos engaños, hemos estudiado en el programa anterior la cantidad de engaños que tiene el enemigo preparada. Además, nosotros vivimos una vida de pecado porque tenemos el pecado dentro de nosotros, por lo tanto también estamos afectados por esa enfermedad. Pero además de eso, el enemigo, que es muy inteligente, muy superior a nosotros, además de eso, él tiene preparado un plan, una estrategia, porque el tiempo de este mundo se va terminando, porque el tiempo que nosotros tenemos es un tiempo de gracia que Dios nos ha permitido darnos a cada uno de nosotros para preparar nuestra vida para encontrarnos con Jesús. Entonces este mundo no va a durar eternamente. La Biblia dice que tendrá un fin. Y ese fin es el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, para ese tiempo final, desde luego el enemigo lo que pretende es que suplantar la adoración, engañar por todos los medios posibles a aquellos que quieren caminar con Cristo. ¿Para qué? Pues la intención bíblica es para que no se salven, no quiere que se salven. Entonces, fíjate, por nosotros que tenemos el pecado, además por los engaños que tiene preparado el enemigo, pero es que además él tiene preparado para el tiempo final un sistema político-religioso que lo que hace es montar toda una estructura para que los seres humanos depositen su confianza en él y no en la figura de Cristo. Y entonces aquí está hablando de que quién como la bestia, y le fue dada una boca que hablaba blasfemias, además que se le permitió combatir a los santos, blasfemar el nombre de Cristo. Se le dio autoridad para trabajar con todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y los
habitantes de la tierra lo adoraron. Entonces, ¿de qué se trata esta profecía bíblica? ¿No? Porque al final las cosas tienen que ser simples, sencillas. Al final, claro, uno puede estudiar la Biblia y puede profundizar mucho, pero al final lo que se trata es que la revelación del Apocalipsis es mostrarnos a través de un lenguaje simbólico, ¿no? De figuras, algo común en la escritura bíblica, pues es de enseñarnos, realmente darnos una información, un conocimiento para este tiempo, para que nosotros lo identifiquemos y que no caigamos en el error. Entonces, esto es muy importante, porque como dicen los evangelios, cuando sucedan estas cosas, pues yo os las digo para que creáis que esto es así. El mundo este se va terminando, va llegando a su fin. Cristo va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero va a venir pronto. El enemigo está preparando todos los elementos necesarios para la culminación del gran conflicto. Entonces, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, básicamente la estructura es la misma. Identificar a este poder político-religioso para que nosotros podamos reconocerlo y, desde luego, no caer en ese tipo de engaños. Como bien decíais, todo se concentra en la adoración. Satanás es muy astuto y él lo que quiere es eso, desvirtuar la adoración que se tiene que dar a Dios para que recaiga sobre él. Desde el inicio, ¿verdad?, quiso ser como Dios, o sea, usurpar el lugar de Dios y que se le adorara a él y no a Dios. Pero es que incluso cuando el pecado llega aquí a nuestro planeta Tierra, es una cuestión de adoración. Adán y Eva, en lugar de rendirle adoración o obedecer a Dios, obedecen a Satanás. Por eso obedecen a lo que Satanás le dice, la voz de Satanás, y comen del árbol, de la fruta del árbol. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 13:3 sobre la preeminencia de ese poder que se plantea aquí en el capítulo 13? Durante muchos siglos vemos que hubo un sistema religioso que tuvo mucho poder y tuvo una prominencia. Esa fue Roma. No una Roma política, sino una Roma religiosa. Vemos, por ejemplo, toda la Edad Oscura, nos da evidencia de eso, la Edad Media, donde Roma papal tenía el poder sobre todas las cosas, donde incluso el poder político quedaba relegado y Roma papal estaba por arriba del control de imperios, de zonas, de territorios, de reyes, de feudos, etc. Entonces, en esta edad incluso ellos podían censurar libros, podían ver qué se podía leer, qué no se podía leer. Las personas estaban debajo del yugo de ese sistema religioso y podían incluso poner creencias que puedan ser un poco complicadas, contradictorias con la Biblia. Pero la Biblia no estaba presente en ese momento. La Biblia solamente era para unos privilegiados y el pueblo estaba subyugada a este sistema religioso. Entonces vemos que hubo una prominencia de esta Roma papal durante muchos siglos y que las personas y que la sociedad estaba bajo ella y era la única religión en ese momento, la más prominente. Por supuesto, esa Roma papal defendía su religión por arriba de todo e incluso utilizó métodos complicados para que ésta no cayera, para que ésta no se fuera o no se hiciera añicos o hubiera otras versiones. Apocalipsis 13:3 nos habla de esta herida mortal que recibió una de las cabezas de la bestia. Entonces ella nos relata que durante todo este tiempo que tuvo prominencia, llegó la influencia del protestantismo, llegó la influencia de la Ilustración, hasta llegar a la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa vemos que Napoleón envía al general Berthier para prender al Papa Pío en 1798. Entonces eso nos habla de que este sistema religioso que tenía prominencia, que era Roma papal, se hizo añicos. Entonces recibió la herida. Por supuesto, recibió la herida. Pero esta herida fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Lo que vemos aquí es simplemente un sistema religioso que controlaba hasta que llegó un momento la influencia del protestantismo, la Ilustración, Revolución Francesa, y ese sistema se vuelve añicos. Pero este sistema tiene que volver a resurgir. Y eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo va a volver a resurgir ese sistema para que todos se maravillen de ella? Ese sistema que tenía el poder sobre toda la tierra, sobre todo el territorio, después se hace añicos.
ese sistema pierde poder, pero ¿cómo va a resurgir ese poder? Y de eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a analizar en los siguientes versículos. Claro, Dios controla la historia, Él está al control de todo. Este poder en el libro de Daniel estaba profetizado. Tiene muchas características que lo identifican, sobre todo en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Podéis leer esos capítulos para compararlos con Apocalipsis 13. Y desde luego, pues este poder tenía limitado su periodo durante un tiempo, ¿no? Y uno de esos tiempos, pues aquí habla de 42 meses, en Daniel 7 habla de 1260 años, y se considera, ¿verdad?, los estudiosos de las profecías pues reconocen que en el año 538 después de Cristo el proceso papal coge mucha fuerza, y hasta 1798, donde durante 1260 años, desde luego, era la primera vez que un papa era encarcelado, y después pues perdió la vida, ¿no? Se puso enfermo y perdió la vida. Claro, eso era que todo el sistema conocido hasta entonces se hubiera caído, ¿no? Entonces, el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, como bien decía Josías, dice que esta herida de muerte fue provocada aquí, pero su herida mortal fue sanada. Y después de su sanación, toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces, aquí tenemos dos puntos importantes. Tenemos primero al dragón y tenemos también a una bestia que dice que sube del mar. El mar en la Biblia simboliza gentes, multitudes, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos poderes muy importantes, porque luego hablaremos en el versículo 13-11, de otro poder más, que sería un tercer poder más, que entre los tres están combinados para poder usurpar y poder sustituir el plan de Dios. Entonces vemos como el enemigo no está quieto, anda como león rugiente, constantemente a ver qué puede hacer. Su propósito final es que los seres humanos que han confiado en Cristo no se salven. Y entonces el estudio de la profecía, desde luego, en esta pequeña introducción, esta pequeña pincelada que acabamos de darle, nos deja ver cómo Dios tiene tanto interés por nosotros que nos ha dejado la Escritura para que podamos estudiarla. Así que, como bien dice Apocalipsis 13:2, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que es el dragón el que le da el poder. Pero siguiendo aquí el tema que nos ocupa, ¿verdad? Apocalipsis nos habla de ese dragón, que ya hemos visto que es Satanás, nos habla de la bestia que sube del mar, y también habla de otra bestia que surge ahora de la tierra. Y me gustaría que también pudiésemos aclarar esto para los amigos que siguen el programa. Como bien dijiste, la bestia que sale del mar, ya hemos dicho anteriormente que simboliza las multitudes. Hemos hablado un poquito de ello. Y para entender bien la bestia que sube de la tierra es importante que hagamos una lectura concienzuda de lo que nos está diciendo Apocalipsis 13, 11 al 15 en adelante. Voy a hacer una lectura para quien me gusta acompañar. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí hay un matiz ya importante. Tenía unos cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero nos recuerda directamente a la figura de Jesús. Seguimos leyendo y dice: pero hablaba como un dragón. Vemos también un detalle importante, un matiz de engaño, que se viste como el cordero, pero habla como dragón. Su naturaleza es de dragón. Dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces vemos que esto es una referencia directamente a los primeros versículos que hemos leído, Apocalipsis 13. Nos habla de que esta bestia, la primera bestia, está dando la autoridad a ella. La segunda, la que sale de la tierra, lo que hace y su intención al estar presente es que adoren a la primera bestia que ya hemos visto anteriormente, y le identifica y ratifica la identidad de la primera bestia, que dice: cuya herida mortal fue sanada. Continuamos, dice: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo al que no la adorara. Entonces vemos aquí que esta bestia tiene características
que ya llaman a la vista. Primero, es una bestia que ejerce autoridad, que actúa frente a la primera, que sobre todo hace y puede hacer milagros, tiene poder para hacer descender fuego del cielo y sobre todo busca la adoración, busca esa adoración. Entonces vemos que esta bestia también es un sistema y es un sistema que busca la adoración. Pues sí, como dice Josías, tenemos aquí entonces otra bestia más. Y es interesante que al final, si sumamos todo un poco, tenemos al dragón, tenemos a la bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra, ¿no? Entonces tenemos aquí un equipo de tres, que curioso que también se trate de, por medio de estos tres poderes, de suplantar a Dios, ¿no? Y es interesante porque Dios también se presenta en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es como que el enemigo dice, bueno, si tú tienes esto, yo te voy a imitar. Porque al final Satanás lo que trata es de imitar siempre lo que Dios ha creado, ¿no? Los modelos de familia, los modelos de la creación, el sábado, pues entonces yo pongo otro día. Entonces todo esto al final se trata de cambiar el pensamiento de los hombres en cuanto es la obediencia al plan de Dios, la obediencia hacia los mandamientos de Dios. Entonces, podemos decir lo que nos escuchan, los que siguen el programa. Bueno, ¿y quién es esta bestia? Hemos hablado de la primera, el dragón, tiene que ver con Satanás. La segunda, consideramos que representa el sistema político-religioso, que es lo que es el papado, el sistema. No hablamos de personas, no hablamos de practicantes de la religión, sino hablamos de lo que es el sistema, que desde luego reúne todas las condiciones opuestas a lo que la Biblia enseña. Entonces, los que siguen el programa dirán, bueno, ¿y quién es esta bestia que surge de la tierra? Bueno, si vamos a la historia, y podemos ver también aquí cómo muchos estudiosos de las profecías y teólogos han podido identificar como esta bestia de la tierra, pues unas diferencias claras con la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar tiene que ver con multitudes, con gentes, ¿no? Las multitudes estaban presentes aquí en Europa. La bestia que sube de la tierra tiene que ver con esa soledad, con ese lugar donde el pueblo de Dios siempre ha ido a buscar pues, el refugio de lo que es la persecución. Apocalipsis 12 y Daniel 7 nos habla mucho de ello. Entonces, si vamos a la historia, podemos ver que en ese momento donde este poder que había sido herido, pues surge en otra parte del mundo pues ese lugar de refugio para muchos cristianos que fueron huyendo de la persecución, ¿no? Y muchos han visto pues, ese nuevo mundo, esa tierra de libertad, esa tierra de lo que la Biblia nos presenta como una nueva nación donde poder empezar a vivir una vida nueva, ¿no? Y muchos han visto aquí identificado a Estados Unidos como ese lugar, desde luego esa nación donde se ha levantado, obviamente, buscando pues esos criterios o principios bíblicos como nación. Y la Biblia es muy interesante porque describe en el versículo 11 que esta bestia que sube de la tierra, es decir, sube desde, podemos decir, desde poca gente, desde la búsqueda de un nuevo mundo, de tierra de libertad, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y desde luego Estados Unidos se ha levantado pues, con estos criterios, estas ideas. Si vamos a los primeros presidentes, ¿no? A los primeros líderes de Estados Unidos, vemos como la Biblia, la palabra de Dios, y hoy día todavía sigue siendo como algo importante. En Estados Unidos se practica mucho lo que es el cristianismo. Y sin embargo dice que luego hablaba como un dragón, que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿no? Es decir, ellos le proporcionan esta manera de sanarse. Y aunque obviamente hablamos de dar algunas pinceladas sobre estos temas, podemos considerar hoy en día como Estados Unidos es un país, la primera potencia mundial, donde desde luego se tienen criterios cristianos religiosos, pero sí que de la misma forma como aquí en Europa el catolicismo ha tratado de distorsionar lo que es la imagen de Dios, de la misma manera en Estados Unidos, donde surge el protestantismo, también está hablando aquí la Biblia cómo el protestantismo pues ahora mismo ha perdido la esencia de la palabra de Dios. Y cualquiera que mire un poquito estos dos poderes y los estudie a fondo, puede ver cómo realmente no corresponde con los principios que la Biblia nos enseña, ¿no? Sobre la obediencia a los mandamientos, sobre el criterio
humano se ha puesto por encima al criterio divino. Y desde luego aquí, en todos estos tres poderes, pues desde luego lo que nos enseña es que debemos de buscar al poder de Dios, al poder de Cristo. Y desde luego estos poderes son usados por el enemigo para distorsionar y desviarnos de la verdad. Vemos que esta bestia que sale de la tierra, donde hay un resurgimiento del protestantismo, en esta tierra de libertad, donde Europa se deja atrás, vemos que surge de la nada. Vemos que esa tierra de libertad surge de la nada, surge simplemente de la misma tierra, de esa búsqueda, como muy bien dijo Israel. Y por supuesto, vemos que la bestia, la primera bestia, necesita un apoyo. La primera bestia fue sanada y necesita un apoyo, un soporte. Y ese soporte va a volver a ser la unión político-religiosa que se va a buscar entre esa primera potencia mundial y esa Roma religiosa, que probablemente en años anteriores no se veía esa consolidación de religión y política en Estados Unidos, por supuesto, pero la profecía nos dice que vendrá el momento en que habrá esa unión de Roma religiosa, de ese político, ese sistema religioso, con la unión de ese sistema y esa potencia que será Estados Unidos, y harán juntos, acompañados del dragón, harán todo lo que está profetizado aquí, que son los versículos del 13 en adelante. Harán grandes señales, entonces engañarán a los habitantes de la tierra con señales, etcétera, etcétera, etcétera. Será en esa unión de apoyo religioso y en esa unión de esa potencia política que se cumplirá la profecía que Dios nos muestra en Apocalipsis. Así como dice en toda Escritura, nos está llamando la atención que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Vemos que todo el conflicto se da en el entorno de la adoración. Satanás está persiguiendo a todo el mundo que quiera adorar a Dios. Vemos que se atrevió también con Jesús. Cuando se encontraba en su momento de ayuno, vino y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Es su problema principal, es lo que él quiere que tenga, la adoración de todos, hasta a Jesús tenerlo sumiso. Y Jesús le contesta, vete, Satanás, que escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Podríamos observar también en Apocalipsis que aparecen dos mujeres, que una representa la iglesia de Dios y otra representa la iglesia de la apostasía. Y las encontramos en el Apocalipsis 12, por ejemplo, cuando nos está hablando de la mujer que estaba encinta. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna abajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar la luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba en la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar la luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones y con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos como, mirando atrás en la historia, como a través de la Roma pagana, por Herodes, Jesús estuvo en amenaza de muerte. Se acuerda del decreto que dio. Y después vemos la otra mujer que nos está describiendo Apocalipsis 17. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Recordamos el significado de las aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas,
y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Tenemos explicaciones también de qué es una mujer. Y en el versículo 18 nos dice, y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes y la tierra. Mirando en la historia, mirando en la revelación, es obvio que la lucha se está dando entre el bien y el mal, que detrás está un poder superior a nosotros y que no podemos estar salvos más que sabiendo todos estos detalles y ponernos en resguardo. Tomando esa idea que hablabas de adoración, del bien, del mal, a lo largo de la historia, de toda la historia, Dios ha tenido que lidiar constantemente con la idolatría que trata eso de alejar a sus hijos de Él. En cierta medida, ¿verdad? En los últimos tiempos, estamos hablando del tiempo del fin, ¿cómo se repite esto? ¿Cómo, verdad? La cuestión vuelve a recaer entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Me gustaría que comentásemos un poco más. ¿Por qué es importante saber a quién tenemos que adorar? Porque el Señor nos ha puesto todos los medios por delante para que podamos estar a salvo, para que podamos entender y practicar la correcta adoración, para que no tengamos el mismo destino de los que están adorando de mala manera o equivocadamente por escoger equivocadamente, por querer escoger así. Tenemos un versículo en Apocalipsis 14:9, dice, y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero después dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La verdadera adoración tiene que ver con esto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cómo nos mostró Jesús que es el Padre, vivir en este entorno del amor que Él nos mostró en la cruz. Porque al final en el tema de la adoración es básicamente quién está al control de mi vida, ¿no? El enemigo lo que pretende, como hemos dicho varias veces, es crear una falsa adoración, porque la falsa adoración es dejar que yo viva mi vida al margen de Cristo, al margen de los mandamientos de Dios, al margen de su voluntad en mí. Entonces, todo esto que estamos viendo, simplemente Apocalipsis 13 describe pues esta artimaña, este sistema político-religioso que digo, dentro del cristianismo, porque no es fuera del cristianismo, sino se trata de trabajar dentro del cristianismo, tanto en el área protestante como en el área católica, todo dirigido por su enemigo. Ahora, el llamado que Dios nos hace aquí, aquellos que queremos creer en Cristo y dejarnos guiar por Él, es justamente enseñarnos que todos estos engaños no van a surgir en el ateísmo, sino al contrario, van a surgir dentro del cristianismo. Y todo esto se trata al final para desvirtuar y distorsionar la ley de Dios. Porque al final lo que hemos estudiado aquí es que llegará un momento en la historia, cosa que muchas veces uno puede pensar que no va a suceder, pero la historia nos muestra que muchas veces había personas que creían imposible ciertas cosas. Entre ellos el pueblo de Israel se creía que era imposible que su ciudad fuera destruida. Sin embargo, ellos seguían pecando abiertamente contra Dios y al final pues el templo, ¿verdad?, del pueblo de Israel y ellos mismos fueron destruidos y llevados al exilio. Y a lo largo de la historia vemos cómo estas cosas parecen imposibles, pero sin embargo la Biblia nos muestra que estos tres poderes están trabajando y que llegará el momento donde tú y yo no podremos tener la libertad que hoy tenemos para poder elegir. Simplemente que cuando queramos elegir ponernos de parte de Cristo, obviamente tendremos unas consecuencias. Pero las consecuencias, de luego que la Biblia enseña, la peor parte no es para el pueblo de Dios,
sino la peor parte es para aquellos que se han dejado engañar o quieren vivir engañados. ¿Por qué razón? Porque no solamente van a vivir la peor parte en este mundo, sino también es que van a perder la eternidad. Entonces el enemigo lo que pretende aquí en Apocalipsis 13 es, por medio de estos poderes, llegar a engañar, y aquellos que no son engañados, poder imponerles unos criterios en su mente que van en contra de la ley de Dios. Así que o por un lado o por el otro, lo que el enemigo trabaja es que sea de una forma o de otra que nosotros nos separemos de Dios, o bien por engaño o bien por miedo. Dios, sin embargo, nos dice que en Apocalipsis 14 que no tengamos miedo de este poder, porque Cristo es mucho más poderoso que cualquier reino de este mundo. Babilonia ha sido siempre, digamos, el símbolo de la adoración falsa. ¿Cómo podemos asegurarnos de no participar de ninguna manera en ese tipo de adoración falsa? El tema de adoración y Babilonia ha estado muy presente desde el principio. Nos remontamos al Génesis cuando nos habla de Caín y Abel, ya con los primeros padres, después de que salen del Edén. Hay un tema de adoración. El tema de adoración es un tema de gratitud. Es como, con qué intenciones y cómo llevamos una ofrenda ante el Señor para adorarle, para decirle que lo amamos y que le agradecemos todo lo que hace por nosotros. Por supuesto, Dios pidió algo, pidió una ofrenda, y uno entregó una ofrenda que agradó al Señor y el otro no agradó tanto. Las intenciones de adoración y sobre todo cómo habían entregado y se habían entregado lo que Dios había pedido era una cuestión importante. De ahí hay dos descendencias importantes. Una descendencia de Caín que decidió adorar de diferente manera o incluso buscar diferentes métodos que probablemente no agradaran a Dios. Todo eso llevó hacia un relato que se llama la Torre de Babel, que es muy conocida, que es algo muy mítico, conocido incluso fuera del terreno bíblico. Lo encontramos en Génesis 11, nos habla simplemente que entonces tenían toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinán, se establecieron allí. Y unos dijeron a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió de luego, de mezcla y de piedra, etc. Pero después es muy importante la intención que ellos tuvieron al construir esta torre. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuera esparcido sobre la faz de toda la tierra. Es muy importante que ellos intentaron usurpar el lugar de Dios, intentaron llegar al cielo como criaturas, intentaron tocar y ser rebeldes ante la cuestión. Y esto queda marcado en las generaciones siguientes. Vemos dos familias, dos descendientes, una que busca su adoración, que busca la adoración propia incluso, que busca llegar al cielo con sus métodos, que busca una adoración que no agrada a Dios, y otra adoración que es la que propone Dios. Una adoración que no se centra en uno mismo, sino que se centra en el Creador, en la gratitud. Entonces Babilonia constantemente ha sido representada como la falsa adoración, como un lugar donde se profanaba el nombre de Dios, como un lugar donde tenían otros dioses ajenos a Dios. Entonces la cuestión siempre ha sido esta parte. La cuestión siempre ha sido a quién tú adoras. Si eres como Josué y dices, mi casa adorará a Jehová, a Dios. O simplemente irás a Babilonia como muchos judíos cuando estuvieron en el exilio y se mezclaron entre la gente y adoraron a dioses babilónicos. O seremos como Daniel, que aguantó hasta el último momento, que incluso no se quiso arrodillar ante los dioses que le proponía Nabucodonosor. Entonces, ese es el tema. ¿A quién decidimos adorar nosotros? Por eso Babilonia, la imagen que coge aquí Juan en Apocalipsis, que la recoge del Antiguo Testamento, la usa para poder expresar la idea de confusión. La idea de confusión porque fue en Babilonia cuando después del diluvio quisieron construir esa torre para el hecho de confrontarse contra Dios, como bien decía Josías, y fue allí Dios donde intervino y donde confundió las lenguas, ¿no? Entonces Babilonia tiene esta identidad, este símbolo de confusión, de la idea de mezclar las cosas, las ideas, las mentalidades y apartarla desde el plan y el propósito que Dios ha dejado en su palabra, ¿no? Entonces, pero es importante también lo que citaba Josías, que además de ser confuso, al mismo tiempo en Babilonia tenemos en el libro de Daniel pues este personaje tan interesante, que además de la confusión, él decidió no contaminar su corazón. Pero también en su vida a Daniel le impusieron varias veces el hecho de dejar su adoración a Dios.
Y vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 3, cuando él es puesto, los amigos de Daniel tienen que arrodillarse para adorar una estatua que Nabucodonosor había hecho. Y ellos permanecieron de pie. El mismo Nabucodonosor pensó que quién iba a poder librarles de esa situación. Y sin embargo, Cristo los sostuvo y los salvó. También más adelante vemos como Daniel, que oraba 3 veces al día, le habían hecho una ley de prohibición en la oración, y sin embargo él se mantuvo en oración, porque uno adora cuando alguien tiene una relación buena con ese Dios, cuando tiene una relación estrecha, donde ve de amor, de fe. Entonces no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor. Y Daniel, a pesar de esa ley, se mantuvo y fue echado al foso de los leones, ¿no? Esa historia tan bonita que a veces contamos a nuestros hijos. Sin embargo, Daniel casi pierde la vida varias veces por amor, fidelidad y obediencia a Dios. El enemigo usa todas las estrategias, por engaño o por imposición. Sin embargo, nuestra salvación se asegura en la figura de Cristo. Por eso es importante, en todo esto que estudiamos, es importante que seamos conscientes de que Dios nos ama tanto, que nos ha dejado en su palabra hasta las cosas por las que vamos a estar pasando, para darnos cuenta que nosotros solos, por nuestra propia cuenta, estamos perdidos. Entonces es importante agarrarnos de la palabra de Dios, de la oración y sobre todo de practicar los principios bíblicos que la Biblia nos enseña. Y vemos cómo tiene consecuencias siempre. Si no es por engaño, es por imposición y violencia, porque casi siempre hemos visto las consecuencias de los que querían seguir a Cristo, pasaron por muy malos momentos o hasta perderse la vida. Tenemos en el Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 15, que nos explica bien. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar a muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. No es una cuestión de quieras o no. O si no quieres, pues vas a ir a la muerte. Igual que pasó en la historia, en todos los relatos que hemos encontrado en la Biblia. La Biblia nos dice en Apocalipsis que lo que hemos hablado en este programa, Apocalipsis 13 sobre todo, estos 3 poderes, ¿cuál va a ser el futuro de ellos, ¿no? Y con la imagen esta de Babilonia, que junta todos estos poderes del enemigo creados aquí también en la tierra, el capítulo 18 de Apocalipsis dice, versículo 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Es decir, el Señor nos ha dejado aquí que el futuro de aquellos que confíen en Dios es para la eternidad. Para los poderes de esta tierra se terminarán. Como decíamos antes, Babilonia no identifica solamente un lugar geográfico en la profecía, también al mundo entero, a las sociedades que han rechazado y perseguido al verdadero y único Dios, pervirtiendo su adoración con falsedad e idolatría. Pero también podría ser un lugar espiritual, el lugar donde ponemos nuestra adoración falsa en nuestra vida diaria. Hay Babilonias históricas, pero la más peligrosa es la que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Si queremos adorar verdaderamente a Dios, necesitamos tener una relación personal con Él y conocerle más y mejor cada día a través de la oración y, por supuesto, a través del estudio de la Biblia. Vamos ya con nuestro resumen en 3 puntos. Identifiquemos a los poderes históricos representados por las 2 bestias de Apocalipsis 13 y reconozcamos los acontecimientos venideros asociados con ellas. Evaluemos la gravedad de las cuestiones en juego y profundicemos en nuestra relación con Dios y nuestra experiencia de adoración. Documentemos las pruebas que apoyan el cumplimiento de la profecía y encontremos más razones para confiar en el Dios que controla la historia.
La misión de Satanás es separarnos de Dios, engañarnos con adoraciones falsas. Cada uno de nosotros debe decidir qué está adorando en su vida, qué le aleja de Dios, pero además, cuando lleguen los momentos históricos que señala la profecía, ¿al lado de quién estaremos? ¿Obedeceremos a Dios y seremos perseguidos o nos amoldaremos a la adoración falsa? Cada elección es personal y tendrá consecuencias eternas. Que el Espíritu Santo nos ayude, queridos amigos, para tomar la mejor decisión en nuestra vida. Nos vamos ya, pero queremos recordaros que si queréis profundizar en este tema que hemos tratado o en cualquier otro que hemos dado en alguno de los programas anteriores, podéis poneros en contacto con nosotros en hola@hotmedia.es. También si queréis el libro El conflicto de los siglos, podéis escribirnos ahí. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga. El ataque de Satanás a la ley de Dios es un ataque contra Dios mismo, contra su autoridad y gobierno. Por ende, en los últimos días, en los acontecimientos culminantes de la crisis final, Satanás atacará a los que guardan los mandamientos de Dios, porque solamente ellos, en toda la tierra, se negarán a rendirle homenaje a través de sus representantes terrenales. La batalla que inició contra Dios en el cielo hace mucho tiempo continúa aquí en la tierra, y así como fue derrotado en el cielo, también será derrotado en la tierra. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios fue el objetivo que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser, como dice Santiago 2:10, culpable de todos. En sus últimos momentos, Jesús le dijo a sus discípulos las palabras que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas palabras fueron ahora un aliciente, un bálsamo. Es cierto que todo lo que Jesús predijo sucedió tal como Él lo advirtió. Y aunque no nos está permitido saber cuándo vendrá Jesús, sí sabemos que su venida está cerca. Solo necesitamos saber que Cristo vendrá y que debemos estar preparados a través de nuestra relación personal con Él. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.